El práctico 8, movimiento de suelo. Realizar el cálculo de movimiento de suelo para la planilla de áreas adjunta por los métodos de áreas medias y distancias medias. Realizar el cálculo de transporte para los métodos calculados en el apartado anterior para las siguientes condiciones. Yacimiento de depósito ubicado en la progresiva 1250, es decir, que todos tienen la misma progresiva. Y después al principio y al final de la obra. Acá ustedes tienen su índice de compactación. Bien. Y bueno, entonces decir que todos tienen esto. La progresiva, el área de desmonte y el área de terraplén, ¿no? Acá, bueno, avísenme si se ve bien o si se les llega a cortar. Me avisan. Acá, bueno, este es mi práctico, obviamente el del año pasado. Es prácticamente lo mismo. Nada más que ustedes le han puesto, bueno, 1250 la progresiva y a 1220, casi lo mismo. Bueno, teníamos los dos procedimientos, el método de las áreas medias y el de las distancias medias. Bien, acá está el de las áreas medias. Acá lo que hace prácticamente es analizar como si fuese un perfil 1, un perfil 2, donde tiene un área 1 y un área 2. Bien, saca un volumen medio sería entre estas dos áreas. Bien, que prácticamente hace esto, desarrolla, si ustedes se meten en el PDF que mandaron, que es la unidad 5 creo, ahí ven todo el desarrollo. En realidad esto es lo más simplificado, que es lo que usamos nosotros a la hora del cálculo. Pero prácticamente es esto, que el de las áreas medias lo que hace entre un perfil y el otro saca un área media. Eso, más que, no es más que otra cosa. Y después el de las distancias medias, el dibujito es medio raro, pero también está analizando varios perfiles transversales. Lo que hace es una distancia intermedia entre dos perfiles. Nada más que eso, que es esta formulita que llegan a sacar acá. Bien, la de 2, la distancia de 2 menos la de 0 dividido en 2. Es lo único. No tiene más ciencia. Bueno, el diagrama de Bruckner, acá hay una explicación, ¿no? Dice, para efectuar el estudio económico de la compensación longitudinal de suelos y el transporte de los excedentes. Bien. Por esta razón también se lo denomina diagrama de transporte. Bueno, acá dice que la compensación longitudinal se hace con el excedente de la compensación transversal, es decir, con la diferencia de volumen, que es el volumen de desmonte menos el volumen de terraplén compactado. Eso ya lo vamos a ver dentro de un ratito, cómo se puede hacer. Hay dos maneras de hacerlo. Si bien yo les voy a decir una manera, a una de sus compañeras, a Sofía, Juan Páez ayer le dijo que lo pueden hacer de las dos maneras. ¿Qué pasa? Su compañera lo hizo por las dos maneras y lo bueno es que se dio cuenta que el diagrama da prácticamente igual. Si bien tiene una pequeña variación en las i, pero da igual la misma forma. Bueno, dice que se pueden presentar tres casos cuando hacen el diagrama. Dice que pueden tener un exceso de desmonte si su diagrama de Bruckner termina por encima de ¿cómo se llama? De lo que sería el eje de las X, donde ustedes tienen las progresivas. Si llega a dar, que no les va a pasar nunca, ahora en el práctico, si llega a dar justo que terminan en las X, es que tienen los volúmenes de desmonte son iguales a los de terraplén, está compensado, y si les da por debajo, significa que tienen un exceso de terraplén. Es decir, si tienen un exceso de desmonte, van a tener un depósito, porque esa tierra la tienen que llevar a algún lado. Si tienen un exceso de terraplén, es decir, que necesitan un yacimiento, es decir, que tienen que sacar tierra de algún lado. Una vez en realidad que hacen esto, bien, que es la compensación transversal, recién ahí se hace la compensación longitudinal, que sería el diagrama de Bruckner, ¿no? Si nosotros hacemos el diagrama con estos datos que les han dado, bien, que tienen las progresivas, el área de desmonte y el área de terraplén, van a tener esto, bien. Tendrían perdón, este no es el diagrama, tendrían un diagrama de áreas, nada más, bien. Después de realizar toda esta compensación, llegan a esto que es el diagrama de Bruckner. Después ustedes han leído que, supongamos que este es mi diagrama de Bruckner, el eje de las X es mi línea 1, que dice que se establece como línea de tierra. Bien,
Después, la L2 sería desde acá, paralelamente, cierra con... Perdón, la línea 2 es la que cierra el diagrama de Bruckner y es paralela a la línea 1. Y así ustedes van a tener la zona en donde van a trabajar con la línea de cierre. Bien, bueno, acá dice se establece como línea 1 la línea de tierra, ya lo dije. Si el último punto del diagrama está por encima, hay un excedente de desmonte. Si está por debajo, hay un excedente de terraplén. Bien, dice acá cuando se hace, ustedes van a hacer la línea de cierre. Bien, entonces tiene que estar entre esas dos líneas, que se debe respetar el sentido racional del transporte y que las cámaras abiertas tienen que estar lo más cerca posible de el depósito de yacimiento. Que bueno, lo que acabo de decir está acá. Bien, esa línea de cierre, como dice acá, es la línea más económica, porque lo que está diciendo es cómo van a mover ustedes los volúmenes de suelo. Bien, no es más que otra cosa que una línea económica. Por eso ustedes, qué sé yo, nosotros el año pasado en los parciales a veces teníamos un pequeño error, pero no es que estaba mal, sino que era antieconómico o menos económico que lo más prudente que se podría llegar a hacer. Bien, estas dos tablas, si quieren sacar la impresión de pantalla ahora a mi pantalla, o si no ya se las mando, les mando estas tablas, son las tablas que ustedes tienen que hacer. Bien, que ustedes les han dado progresiva, las áreas de desmonte, el área de terraplén, y con eso hacen la distancia media o la de áreas medias. Bien, ya se las mando cualquier cosa. Que es con lo que van a empezar ustedes. Bien, que todo se remonta a estos dibujitos que estaban acá al principio. Bien, entonces eso es lo que van a hacer ustedes ahora, lo que tendrían que hacer ahora. Ya vamos a ver esta planilla de transporte. Entonces, distancias medias. A ver, me voy a fijar qué tengo acá. El primero que hice fue el de distancias medias. Bien, no sé si han hecho alguna pregunta. ¿Van entendiendo hasta ahora? Cualquier cosa me consultan. Bueno, ¿qué dijimos que tenían? Ustedes les han dado esto y el índice de compactación. Bien, que el índice de compactación, no sé si lo han leído, pero a ver si lo tengo por acá. Bueno, cuando les hablaba del tema de la compensación transversal, dice, se realiza siempre y cuando los suelos provenientes de desmontes sean aptos para conformar los terraplenes. Bien, para comparar el desmonte con el terraplén es necesario efectuar a uno de los dos por un coeficiente de compactación que es el índice de compactación. Bien, este índice de compactación es el peso unitario del terraplén sobre el peso unitario del desmonte. Bien, esto en realidad varía según cada material y según el estado de densificación de este suelo. Afectando con este coeficiente al diagrama de áreas, nosotros vamos a tener el diagrama, que es lo que vamos a tener después, el de Bruckner, que son estas dos, ya lo voy a explicar. Entonces, volvamos. Les dieron las progresivas, les dieron estas dos áreas. Bien, acá está el de las distancias medias. Bien, en realidad la distancia media es, ¿se acuerdan que estaba esta imagen? Perdón. Bueno, acá lo podemos ver. Acá, si bien acá se los dice. ¿Dónde estábamos acá? La distancia media, cuando yo quiero sacar para mi primer distancia, bien, no puedo hacer como he hecho acá en mi segunda distancia, que es mi distancia anterior, perdón, mi distancia siguiente menos mi distancia anterior, que se acuerdan que decía P2 menos P0 dividido en 2, bien, en el primer caso voy a tener que hacer la anterior, la que sigue, perdón, P1 menos P0 sobre 2. Ya para las que siguen, como ven acá, es P2 menos P0, como decían las fórmulas, sobre 2. Bien, acá si ven se sigue respetando hasta que llegamos al último. En el último hace la de ese mismo punto menos la anterior dividido en 2. Bien, porque acá no hay otra que siga y acá porque no tenemos una anterior. Bien, entonces esto con respecto a distancias medias. Bien, acá estamos haciendo el de distancias medias. Después viene la parte de los volúmenes. Miren lo que hace. En el de distancias medias hace el desmonte, bien, por esta distancia. Y tiene el volumen de desmonte.
Entonces, de nuevo, ¿qué hace? La distancia por el desmonte. Esta distancia media que hemos sacado. En el terraplén, ¿qué hace? Lo mismo. Esta distancia por el terraplén. Entonces, con eso tenemos todo esto. Toda esta tablita en volúmenes. Después está acá el excedente. ¿Se acuerdan que estábamos hablando del... A ver, no sé si lo puse acá. Del excedente. Para que lo encuentre. Por acá está. Bueno, acá. La compensación longitudinal se hace con el excedente de la compensación transversal. Bueno. Acá prácticamente ustedes pueden hacer dos cosas. Bien. La que hacíamos, la que creo que hicimos todos el año pasado, era yo al desmonte. ¿Por qué? Porque yo les dije que el índice de compactación, bien, era igual al peso unitario del terraplén sobre el peso unitario del desmonte. Bien, entonces a mí me va a quedar como que el volumen de desmonte es igual al volumen de terraplén sobre, por el índice de compactación. Me quedaría, si yo lo hago con el volumen de desmonte, me va a quedar volumen de desmonte igual a volumen de terraplén por el índice de compactación. O, como yo lo he hecho en mi caso, ¿qué hice? Hice volumen de desmonte dividido en el índice de compactación igual al volumen de terraplén. Bien, entonces yo acá que he hecho en este excedente, lo que he hecho ha sido al desmonte, he hecho esto, al desmonte dividirlo en el índice de compactación. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden hacer, sumar es como le he explicado a algunos de los chicos, no es sumar manzanas más peras. No se puede hacer. Tenemos que hablar o de los dos de desmonte o los dos de terraplén. Bien, como les repito, una de sus compañeras preguntó, le dijo el profesor que se podía hacer o con esto o con esto. Bien, eh, les vuelvo a insistir, ella hizo los dos y quedan más o menos igual. Los diagramas son muy parecidos, deben de tener sus variaciones, pero prácticamente es la misma forma. Yo entonces, les repito, acá yo que hice fue el desmonte dividido en el índice de compactación. Bien, ese fue lo que hice. Entonces, después en la otra planillita, en la otra columna dice diferencia de volúmenes. Dice desmonte menos terraplén. En este caso, mi desmonte es este excedente que yo puse, que fue el desmonte menos, dividido en el índice de compactación, menos el terraplén. Bien, entonces yo hice toda esta columnita así. Bien, hay algunos, ven que hay valores que dan negativos. Después acá es el más importante, que es el volumen acumulado. ¿Se acuerdan que teníamos el diagrama de áreas? Que el diagrama de áreas es si hiciéramos esto, si hiciéramos todo esto. Bien, después de afectar ese por el coeficiente del índice de compactación al área de desmonte o el de terraplén, y según qué método usemos, el de distancias medias o áreas medias, tenemos los volúmenes acumulados, bien, y después las progresivas. Con esto vamos a hacer el diagrama de Brugner. Bien, entonces ya tenemos los volúmenes acumulados. Después tenemos la progresiva. Lo único que se ha hecho acá ha sido la distancia, que ya tenía la distancia media, la divido en 100. ¿Por qué? Porque lo hace en hectómetros. Bien. ¿Qué hace acá? Bueno, acá he usado el concatenar, que supongo que ya lo han usado muchos. Lo han usado, perdón, los prácticos anteriores. Uso concatenar, que lo que hago es simplemente pongo, en este caso, primero el valor de las X, después el valor de las Y. Bien, acá está mal. ¿Por qué está mal? Porque acá me tiene que aparecer, tendría que ser otra. Acá lo he hecho. ¿Qué he hecho acá? He puesto los valores con punto. ¿Por qué? Porque no me lo toma sino civil. Entonces acá tendría que decir 1.4, bien, y este 2515.48. Pongo concatenar, primero el de las X, tendría que estar en punto, tendría que volver a escribir todo. Punto y coma, le he puesto los guiones para poner coma, para que me separen los valores en coma, bien. ¿Esto qué hace? Si estuviese bien con punto, ponen control C, lo copian, acá ponen polilínea, se me va a trabar, ponen polilínea y acá lo pegan, bien, y se crearía todo este diagrama, en mi caso, bien. Entonces yo acá tendría mi diagrama de Brugner. Yo hasta acá lo que he hecho ha sido hacer esto, rellenar
planillas. Tengo estas planillas. Entonces, tengo el de las distancias medias. Fíjense que acá el de las distancias medias, en la primera fila tengo valor. Simplemente que acá me he equivocado. Esto va del otro lado. Acá no tendría que decir áreas medias, sino distancias medias y áreas medias. Bien, ya se los voy a mandar bien. Pero es como hemos visto acá en el Excel. Entonces yo con esto, graficando con esto, yo ya tengo mi diagrama de Bruckner. Recuerden poner, en este caso que está mal acá, que acá lo tengo en hectómetro, tengo que ponerlo en metro porque si no se va a ver mal. No se va a poder apreciar bien el diagrama de Bruckner. Bien, ¿qué hacemos? Después de tener esto, veamos ahora el del método de las áreas medias. El de las áreas medias, ¿qué hace? Tenemos de nuevo progresiva y áreas, que es lo que ya tienen el mismo dato para los dos ejercicios, nada más que diferente el método. Las distancias. La primera fila, vean que no tiene nada. Bien, no tiene nada, están en los volúmenes acumulados y en la progresiva de Bruckner es 0. Después, las distancias, acá dice distancias medias, no, es distancias nada más. Las distancias quedan tal cual la progresiva. Bien, acá vienen las áreas, si son áreas medias. ¿Qué hace? En este caso, es la anterior, más en la que estoy parado, el punto la sección anterior, más la sección en la que estoy parado, dividido en 2. Bien, eso es lo que tienen que ir haciendo. Por eso en esta no hay nada, porque anteriormente no tengo nada. Entonces así es el método, la anterior más en la sección en la que estoy viendo, dividido en 2. Bien, así está el final. Fíjense, la sección en la que estoy, más la anterior, dividido en 2. Igual para el terraplén. Listo, eso sería el método este áreas medias y este distancias medias. Eso es la única diferencia. Vamos de nuevo. Desmonte, ¿qué es lo que hace? Desmonte por esta distancia. Lo mismo que hicimos acá. Bien, entonces tiene desmonte y terraplén. Terraplén. El terraplén por esa distancia. No sé si... Bueno, acá el excedente, de nuevo yo lo hice con el desmonte. Desmonte dividido en el índice de compactación. Entonces después cuando voy a hacer la diferencia de volumen es este desmonte, que en realidad si lo estoy dividiendo es como si estuviese comparando terraplén con terraplén, menos este volumen de terraplén. Tengo mis diferencias de volúmenes y acá empieza lo que yo voy a hacer el diagrama de Bruckner. Acá volumen acumulado en el primero 0 y ahí empiezo a sumar, hago mis volúmenes acumulados y la progresiva de Bruckner simplemente es esta distancia que ya teníamos de la progresiva dividido en 100 porque lo ponen en hectómetros. Bien, entonces yo acá creo que es este. Este es con... No me acuerdo, sí creo que es. Este es con el que hicimos al final, el de áreas medias. Bien. Y este es con el de distancias medias. Vieron que tiene acá este pedacito es diferente a este. Este está mucho más achetado. Bueno, es decir que ahora yo ya tengo todos los diagramas. Hasta acá me han seguido. ¿Tienen alguna duda? Ya les voy a pasar la imagen por si algunos no han entendido bien las tablitas o si no las tenían, no las han sabido hacer bien. Bien. Entonces, ustedes ya tienen el diagrama de Bruckner. Bien. En este caso, ¿se acuerdan lo que estaba en este dibujito? Cuando yo tengo mis líneas ascendentes, tiene una pendiente positiva, estoy hablando de desmonte. Y cuando yo tengo mi línea es, perdón, esto era ascendente y cuando es descendente, una pendiente negativa, tengo terraplén. Bien. Acá supongamos que esta línea, la X, sea mi línea de cierre, ¿no? En este caso, cuando yo estoy por arriba de mi línea de cierre, el desmonte va de izquierda a derecha. Bien, yo dije que acá tengo desmonte y acá tengo terraplén. Está bien, lo que saco lo voy a colocar acá. Pero fíjense que cuando estoy por debajo de mi línea de cierre, siendo como que esta es mi línea de cierre, el desmonte está acá. Bien, entonces cuando estoy por debajo, el desmonte va de derecha a izquierda, a terraplén. Eso se tienen que acordar. Bueno, en este caso, ahora les pido, no sé si ¿cómo se llama?
si alguno tiene dudas con el diagrama de Bruckner, vaya mandándomelo al mail. O si quieren lo pueden subir acá. Porque acá creo que tienen para... Sí, pueden subir un archivo, yo lo descargo y lo analizamos. ¿Dónde estábamos acá? Bueno, ¿qué hacemos entonces? Yo ya tengo, esto no lo tengo todavía. Y no tendría todas estas líneas rojas o la amarilla. Tengo mi diagrama de Bruckner. ¿Qué es lo que hacemos primero? Marcamos L1. Bien. Tengo marcado L1 que decía que era la línea de tierra, que es por donde va las X. Bien, entonces ese es mi L1. Después, mi L2 va a pasar por donde se cierra, por donde termina el diagrama. Mi diagrama de Bruckner terminó acá. Bien, y es paralela a la L1. Esta es mi L2. Bien. Después, ¿qué dice? Yo ahí ya marqué mis dos líneas. Me dicen que mi depósito, dice que acá está 17 hectómetros, pero en Y. Y en progresivos en X está 0. Está en el principio de la obra. Me dice que mi línea de cierre tiene que estar entre L1 y L2. Bien. Me dice que tengo que seguir el sentido racional del transporte no me acuerdo el nombre, era el sentido racional de transporte. Bien. ¿Qué es eso? Lo que acabo de decir. De izquierda a derecha cuando estamos encima de la línea de cierre y de derecha a izquierda cuando estamos por debajo. Y por último, que las cámaras abiertas tienen que estar lo más cerca posible del depósito o yacimiento. Acá acuérdense de depósito porque tengo un excedente de desmonte. ¿Qué es la línea de cierre entonces? Como ya habíamos dicho, es la línea más económica en cuanto al movimiento en cuanto al transporte del suelo. Bien, porque todo esto se tiene que transportar, a menos que se compense. Bien, vieron que si ustedes ven acá este grafiquito, si yo hubiese cerrado esto, ¿no? Este desmonte se compensa con este terraplén. ¿Por qué? Porque si hubiésemos hecho el diagrama de áreas, que no lo hemos hecho, veríamos un diagrama totalmente diferente. ¿Ven? Entonces veríamos un diagrama en donde en esto, en las X, bien, hasta acá, yo tendría desmonte. Bien, y a partir de acá, en mi diagrama habrían terraplenes. Entonces de esta manera se va haciendo este diagrama. ¿Qué quiere decir esto? Que se compense. Significa que hasta este punto, que acá si lo ven bien, hagamos de cuenta que me queda esta cámara, este triangulito. Yo hasta acá tengo desmonte, hasta este punto. Y después hasta acá, yo tengo terraplén. Bien, esto se me está compensando. Significa que yo a la hora de que tenga que hacer el movimiento de suelos, yo lo único que voy a hacer acá en mi proyecto vial va a ser este desmonte, pasarlo hasta acá, hasta este terraplén. Se compensó. Acuérdense, ya está el índice de compactación aplicado, por ende esto se compensa. Entonces no es lo mismo que esto tener que trasladarlo a un depósito de yacimiento. Bien, porque tengo que utilizar maquinaria para mover todo eso. Bien. Después, ¿me van siguiendo hasta acá? Acuérdense de, si tienen alguna duda, me dicen. Voy a tratar de... Bien. ¿Qué hago acá? Tengo entonces mi depósito en 0. Bien. ¿Qué hago? Yo empiezo, en este caso, empiezo acá, porque quiero empezar acá, no es por otra cosa. Yo voy analizando mis ordenadas. Bien. ¿Qué pasa? Imagínense, vamos a borrar esta línea. Vamos a borrar todo. Imagínense que yo hubiese empezado acá. Bien. Llego hasta acá. Bien. Subo hasta acá. Y lo termino hasta acá. Bien. Yo hubiese tenido esta cámara, este triangulito. Esta segunda cámara cerrada. Esta cámara abierta. Esta cámara cerrada. ¿Qué pasa? Lo hagamos así. Vamos de nuevo ahora al método de las áreas medias. Primero. Vamos a la cámara. Dice caso 1, depósito
¿cómo se llama? En progresiva 0. Bien. Yo acá tengo que ir armando mis cámaras. Bien. En este caso, ¿se acuerdan que había algo diferente acá? Que hacía así, venía por acá, hacía esto, subía y llegaba hasta acá. Yo acá tengo que poner entre qué progresivas están. Bien, tengo que ir armando mis cámaras. En este caso, ¿se acuerdan que... A ver, había esto. Hacía de acá hasta acá. Bien, esta era mi primer cámara. ¿Cierto? Entonces mi cámara 1 estaba de 0. Esto no debe ser porque miren, acá dice debe ser 150 y acá dice 2,8. Nada que ver. Bueno, entonces acá lo que van a hacer es, en este caso, bueno, veamos. Yo tendría desde 0 mi cámara 1 hasta 1,4, 1,5 hectómetros. Bien. Volvamos a hacer como habíamos dicho que hacemos al principio. Entonces supongamos, hice este cierre que no era como el que yo tenía. Hice por acá, pasé por acá, por acá. Tengo esta primera cámara. Bien. ¿Desde dónde va? Desde la progresiva 0 hasta 303 y algo. Bien. Y le pongo, ustedes acá si lo quieren denominar, yo le ponía A, C por abierto o cerrada, pero da igual. Vamos entonces a 3 y algo, 3, 1. Qué sé yo. Esta 3, acá tenía la 2. Me iba a ir de 3,1 a casi 11 hectómetros. Y lo ponía, ¿vieron? Bueno, 10,95 ahí justo. Después esta, 10,95 a 12 y algo. ¿Bien? Y después esta, de 12 y algo a 2300 y algo, 23,5. Todas esas han coincidido. Volumen, dice acá, que es la ordenada máxima. ¿Vieron? Y acá están las unidades, metro cúbico. ¿Qué sería el volumen de esto? Sería esto. De acá hasta acá, mi ordenada máxima. ¿Bien? Tengan cuidado si lo hacen en alguna escala. De acá hasta acá sería mi ordenada máxima, de esta. De acá hasta acá sería la máxima de esta. Y por último, de acá hasta acá sería de esta. Bien, ahí completamos lo de volumen de la ordenada, el volumen, que es la ordenada máxima. El momento de transporte. El momento de transporte es el área. Acá el área, medir, ponen área, qué sé yo, y acá saca. Me mandé un penal. Esto acá. Bien. Tiene que tener cuidado. Enter. Me da el área. Bien. Tengan cuidado con las unidades. Si lo hacen en escala o algo. Entonces de esa manera tenemos el momento de transporte, el área de cada cámara. Bien. Esto se lo agregué yo. No está en la tablita. ¿Qué significa? ¿Por qué? Porque dice las distancias. Bien. Si ustedes se fijan acá donde tengo cámaras cerradas, yo tengo 0. Y cuando tengo 0 en cámaras cerradas y en cámaras abiertas, tengo alguna distancia. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan que dijimos de acá, yo dije que acá si es en bajada es terraplén. Este terraplén se compensa con este desmonte. ¿Bien? Entonces yo no tengo que llevarlo a ningún lado. Eso se queda ahí. No lo tengo que mandar a un depósito o a un yacimiento. ¿Entienden? ¿Cuáles son los que en realidad te dan problemas? Son las cámaras abiertas. ¿Por qué? Porque las cámaras abiertas sí las tengo que mover. Entonces en este caso sería, supongamos, para esta cámara 3, bien, yo tendría mi distancia desde acá, desde este borde. Tendría desde acá mi distancia en X. Bien, tengo distancia en X. Y desde ahí mi distancia en Y que me lo dan como dato, que está a 17 hectómetros. Bien, que acá lo ven. Esto les insisto, esto lo puse yo porque en Excel da igual cómo lo hagamos. ¿Por qué? Porque después viene la distancia media. La distancia media me está diciendo que es el momento de transporte dividido en el volumen. Bien. En este caso,
Para una cámara abierta, la distancia media va a ser el momento de transporte sobre el volumen más la distancia en X y la distancia en Y. ¿Bien? Pero en el caso de las cámaras cerradas no hay que sumar nada. Bien, pero da igual que lo ponga en la fórmula. Si yo acá le he puesto 0, no se le suma nada. ¿Entienden? Entonces, la profe nos decía el año pasado, está mal eso. Claro, pero cuando se dio cuenta que acá vos pones 0, no influye en nada. Da igual que esté en la sumatoria. Va a cambiar cuando tengas una cámara abierta. ¿Bien? Bueno, tenemos las distancias medias. Después, acá en distancias libres de pago, esto rige para las cámaras cerradas. ¿Bien? Que en este caso es un hectómetro. Económicamente hablando, es algo que no paga, creo, no sé, no me acuerdo bien, que no paga el gobierno a la hora de hacer una obra vial. Esto no lo va a pagar el gobierno cuando es menor a cierta distancia. Te dicen, cuando ustedes tienen menos de 1000 metros, eh, eso no se bien. Era algo por el estilo. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo esto lo tengo que trasladar acá, bien, yo voy a tener una distancia en la cual no voy a pagar. Después, en cambio, con las cámaras abiertas sí o sí se tiene que mover, por ende no se le pone distancia libre de pago, eso se paga siempre. Es algo así. Pero eso es lo único que tienen que saber. Cuando es una cámara cerrada, en este caso va uno. Acuérdense de poner eso porque no sé si está puesto en el práctico. A ver, no dice la distancia libre de pago. Pónganle un hectómetro para las cámaras cerradas. ¿Bien? Entonces, después, distancia excedente es igual a la distancia media menos la distancia libre de pago. Distancia media menos la distancia libre de pago. Bien. Hay algunos chicos que les ha dado negativo. Si les llega a dar negativo, esa distancia excedente significa que no tienen una distancia excedente. Ustedes no se han excedido. Por ende, cuando les dé negativo, pongan 0. Bien. Después, por último, el transporte. Dice que es el volumen, que en este caso es la ordenada máxima en el diagrama de Bruckner, el volumen, por la distancia excedente, que es lo que van a tener que pagar. ¿Vieron? Entonces, acá, en este caso, bueno, distancia excedente tiene esto por el volumen. Y como total, transporte total es todo eso. Ese transporte está en hectómetro por metro cúbico. Acá lo que no estamos viendo es cuánto me sale eso. Entonces lo que ustedes tienen que tratar, si todo esto estuviese compensado, teóricamente... Jesús, una pregunta. Sí, decime. Disculpame que te moleste. El diferencial X y el diferencial Y, que esa distancia, ¿cómo las calculás? Porque se me tildó la pantalla en ese momento. Ahí te repito. Eso, lo que les decía, distancia en X y distancia en Y, supongamos, vamos acá, yo tenía mi cámara abierta, mi distancia en X va a ser desde el borde, desde acá, Sí. obviamente hasta la progresiva 0, ahí tengo mi distancia en X. Y mi distancia en Y es la que ya me dan de dato, que acá supongo que dice, para todos los casos se considera que el depósito o yacimiento se haya ubicado en un número de grupo, no sé cuál será tu número de grupo, ponele 10 hectómetros del eje del camino. En mi caso yo era el grupo 17 y yo tengo a 17 hectómetros en las Y. Bien, entonces ponele justo Bien. esa, supongamos que esa fuese la cámara. Yo tengo 11 en X y 17 en Y. Bien, pero acuérdense, para las cerradas no, porque se están compensando solas, no hay que llevarlas a ningún lado a ese suelo. Bien, acá... Bien, gracias Jesús. De nada. Después acá, ¿se acuerdan? Mi diagrama era diferente. ¿Por qué? Yo acá, ¿qué hice? Entonces, mi línea de cierre, que es esta amarilla, esperen que eliminó esto, está entre L1 y L2. Bien. O sea, hay que seguir el sentido racional el sentido racional del transporte. ¿Se acuerdan? De izquierda a derecha, cuando estoy por arriba de la línea de cierre, y cuando estoy por abajo, de derecha a izquierda. Bien, eso siempre lo van a hacer, porque esta tablita lo está haciendo en el momento que introducen los datos. Pero acá después como otro criterio, se acuerdan que tienen que estar lo más cerca posible del yacimiento depósito, porque si no, no es lo mismo poner esta distancia, se acuerdan que acá yo he puesto distancia en X,
No es lo mismo poner esto, ¿cuánto es hasta acá? Está escalado. Tengo casi 11 hectómetros, bien, a que esté justo en 0 y que yo en distancia en X no tenga distancia. Bien, entonces, ¿qué es lo que he hecho yo mal en este cierre? Tengo que resolver esta cámara abierta. ¿Por qué? ¿Qué me estoy dando cuenta yo? Estoy viendo que yo acá tengo terreno. Si yo veo esto, yo veo que acá esto se puede compensar. Bien, si yo acá analizo esto, yo veo que este terraplén se puede compensar con este desmonte. Bien, ¿qué significa eso? Que si bien esta lo voy a dejar, tratan de no confundirse, que yo lo que puedo hacer es que la cámara abierta, tener una cámara abierta acá. Bien, yo tengo una cámara abierta acá, es decir que está en distancia en X, tengo 0. Acuérdense que se considera en distancia en X a partir de este borde. Está en 0. Es decir que traje lo más cerca posible una cámara abierta. Ahora, ¿qué pasa? Me sigue quedando esta cámara abierta, pero más chiquita. Bien, si bien ahora la distancia, esta distancia, bien, de acá hasta acá, es más larga que esta distancia de acá hasta acá, bien, es más económico esto de poner una acá, una cámara abierta acá y esta chiquitita acá, por más que esta distancia sea mayor, porque ustedes cuando pongan los volúmenes, tanto en la ordenada máxima como el momento de transporte, que es el área, son más chicos. Bien, y a la hora de que ustedes multipliquen las distancias, no va a dar más grande que haber hecho esta cámara abierta grande que quedaba acá. Bien, entonces de esa manera lo tienen que ir analizando. Yo de esta manera pude salvar esto. No hubiese sido lo mismo hacer esto. Imagínense que yo hubiese dicho, va, entonces para eso pongo esto acá. Bien, y acá lo termino. Me hubiese quedado, todo eso me hubiese quedado como una cámara abierta. Entonces, por más que tenga una distancia en X0, yo iba a tener 17 hectómetros en distancia en Y y para colmo iba a tener todo este área y la ordenada máxima iba a ser de acá hasta acá. ¿Entienden? Entonces, después cuando yo hacía las distancias medias, distancias excedentes y el transporte iba a quedar enorme. ¿Bien? Entonces eso es lo que tienen que ir analizando. Ahí no sé si alguno me mandó su diagrama para que lo veamos. Acá hay una de las chicas que no lo puede ver. Bueno, ya le voy a mandar un audio. Acá me voy a mandar el de ella. Grupo 18. Si quieren vayan mandándome, así los vamos abriendo y los vamos viendo acá. Ahí los mandé. Bien. Bueno, acá no sé dónde tendrá el depósito. Para el depósito al inicio, depósito de 1250. A ver, lo que no entiendo son estas áreas. A ver, analicemos. Supongo que voy a borrar estas áreas. Y lo vamos a analizar juntos. Bien. Me dice que mi depósito está al inicio. Bueno, no importa. Vamos a hacer las líneas. Vamos a ponerlo en rojo. Vamos a hacer la línea 1. La línea 1 que dijimos. Pasa por 0. Listo. Esta es mi línea 1. Mi línea 2 me dice que pasa por donde termina el diagrama. Bien. Tengo mi línea 2. Bien. Ahora, ¿qué sigue? Ya tenemos la línea 1 y la línea 2. Sabemos que nuestro depósito, en este caso, es yacimiento porque tengo un excedente de terraplén, por ende tengo que ir a algún lado a sacar. Acá estaba número de grupo 14 era. Bien, está 14 hectómetros. Listo. ¿Qué se da? Ahí. Empecemos a hacer ahora el cierre, ¿no? Ustedes pueden empezar por donde quieran.
No se vayan a guiar por lo que yo digo acá, por donde yo empiezo. Pueden empezar por el principio, pueden empezar por el final. Bien. Yo acá, ¿qué haría? Como lo tengo acá al principio, bien, ¿qué haría? Empiezo por acá. Bien, no me puedo ir por arriba, esta es la línea 1, tengo que trabajar entre estas dos. Entonces yo me vendría hasta acá. Bien, total eso, nunca va a ser una cámara abierta, nunca va a ser una cámara abierta. Sí o sí va a quedar cerrada, ¿no? Porque está por encima de la línea 2, no puedo hacer otra cosa. Bien, acá yo diría, puedo hacer esto. Ya tengo una cámara ahí, mi cámara 1 está cerrada. Podría seguir para acá. Bien, podría seguir, acá me queda otra cámara. Bien, me queda una cámara cerrada, se compensa. Y acá podría llegar hasta acá. Bien, me queda otra cámara cerrada. Tengan cuidado, hay veces que nos pasa que decimos, bueno, sigo hasta el final. Bien, y bajo acá. Bien, ya eso, que les puede pasar, ¿no? Dicen, bueno, lo hago así. ¿Qué pasa? Que al hacerlo de esta manera, ustedes están poniendo la cámara abierta al final. O sea, van a tener que recorrer toda la obra para llevar el suelo, el excedente de terraplén. En este caso va a ser al revés. Acá voy a tener un yacimiento, voy a tener que venir toda esta distancia, toda esta X, todo este Y, para traer acá suelo. Entonces traten de que no pase eso. ¿Qué hacen acá? Dicen, bueno, yo acá, en vez de hacer esto, que no me quede acá la cámara abierta, porque acuérdense que la distancia en X es desde acá hasta 0. Voy a decir, no, bueno, lo voy a hacer acá. Voy a bajar por esta. Bien, voy a tener lo mismo en volumen. No, perdón, no voy a tener lo mismo en volumen. Hago esto. Bien, ¿qué hice? Ahora la cámara abierta queda más cerca. Bien. ¿Qué pasa? Si yo voy viendo los picos, bien, yo digo, bueno, esto es que les puede pasar. Dicen, está perfecto. Pero se tienen que fijar que no, acuérdense que esta línea de cierre no es una línea que esté bien o esté mal, sino que entre más prudentes sean al realizarlo, más económico va a ser. Bien. Entonces lo que tienen que analizar en esta parte es como van a hacer la tablita esta, es la parte económica, cuando van el volumen el volumen de transporte total. Yo acá lo que veo, digo, a ver, si yo acá tengo este máximo, que creo que es este el máximo, yo para mí esto se puede unir, ¿y qué hice acá? Creé una cámara cerrada. Entonces, este desmonte desde ese puntito hasta acá, se compensa con ese terraplén. Bien, entonces esto lo elimino. Chao. ¿Cómo continúo acá? Y digo, bueno, si lo dejé acá, podría bajar acá. Bien. Acá que me quedó. Me quedó una cámara abierta. Bien. Y acá, lo tengo que terminar, me queda la otra cámara abierta. Bien, ahora hagamos lo que habíamos hecho recién. Lo voy a poner en otro color. Rojo. No, ¿dónde está el rojo? Yo había hecho, ¿se acuerdan? La primera la había cambiado y después puse acá. Bien. ¿Qué pasa? Cuando yo tenía esta línea de cierre, yo tenía todo este área, ¿no? Tenía todo este área. ¿Qué iba a hacer acá? La ordenada máxima iba a ser toda esta línea. Bien, enorme. El momento de transporte, todo este área. Las distancias, iba a tener esta distancia en X y esta distancia en Y. Bien. Es decir, que el transporte iba a dar bastante grande. ¿Qué hice con lo que acabo de hacer? He creado esta línea, este pedacito que me quedaba esta cámara abierta, supongamos que hubiesen, no sé, divídanla imaginariamente en dos, le he traído acá. Bien, si bien tal vez el volumen de esto es mucho más grande que el de esto, pero esta distancia X, fíjense que son 1, 2, 2,5 hectómetros, a que sean casi 2000 hectómetros, 1950 hectómetros. Perdón, 19 hectómetros. No es lo mismo que sea 2, algo a que sean casi 20. Es muchísimo el transporte ese. Entonces después cuando les dé el transporte total, les va a dar mucho más. Acuérdense que el transporte es algo es una manera de verlo la parte económica. No estamos viendo el precio.
pero solamente porque no estamos multiplicando por cuánto sale el hectómetro de transporte. El hectómetro cúbico, para colmo, porque ustedes tienen que ver cuántos son los camiones que van a utilizar, cuánto es el volumen que tiene cada camión, cuánto es lo que se tiene que mover, entonces el combustible es muchísimo. Bien, entonces si bien, repito, voy a tener la misma ordenada de acá hasta acá, el mismo volumen, acuérdense, ordenada máxima, momento de transporte es el área, el momento de transporte es más grande, pero como les dije, la distancia en X es menor, mucho más chica. Bien, sigo. ¿Qué hice con esta línea verde? De acá hasta acá se me compensa todo. Bien, esto está compensado, no se tiene que mover, es decir, que la distancia en X y Y es cero. Voy a tener una cámara totalmente cerrada. Y llego hasta acá, bien, y bajo y la termino. Esta cámara abierta es inevitable, porque si ustedes se fijan, todo está en ordenada en Y, todo este volumen acumulado, no lo tengo antes como para poder salvarlo. En cambio, este pedazo de acá lo tenía acá. Lo pude salvar haciendo esa cámara. ¿Vieron? Entonces, supongamos que hubiesen estado en el parcial y hubiesen hecho esta. Que me llego hasta acá y hago esto. Bien, el profesor obviamente les hubiese restado puntaje porque les hubiese dicho que no es lo mejor en cuanto a la economía. Les hubiese marcado esta verde. Pero después en lo que se fijan prácticamente en ese parcial es en que hagan esta tabla bien. Obviamente que tienen que hacer toda esta tabla bien, que un quilombo. Bien. Entonces este ya estaría. No sé cómo estaba antes, me parece que ha hecho esto por acá. Acá está mal, ¿por qué? Ella como que ha hecho una línea por acá, ha bajado, ha hecho hasta acá, ha subido, no ha respetado la consigna del tener el L1 y el que esté entre L1 y L2. No es que no la haya respetado, es muy complicado de ver al principio, más si no han visto un ejercicio. Bien, entonces ella ya sabe que esto es lo que le tiene que quedar. Entonces, ¿qué va a hacer? Con este dibujo, bien, se va a venir acá, va a decir, tengo una cámara cerrada, cámara 2 abierta, cámara 3 cerrada, cámara 4 abierta. ¿Entre qué progresivas está? Volumen es la ordenada máxima. Ordenada máxima de ahí está ahí. Esta es todo esto, de acá hasta acá y de acá hasta acá. Momento es el área, lo miden con la con la herramienta de AutoCAD. La distancia en X y Y es solamente para las abiertas. Esto va a tener de acá hasta acá y este va a tener de acá hasta acá. Y distancia en Y siempre los 17, el número de grupo en hectómetro. La distancia media, bueno, eso ya está programado. Pero eso es lo que tienen que sacar del AutoCAD. Vamos al segundo. El segundo dice que lo tiene el depósito en 1250. Vuelvo a borrar esto. Y esta línea no sé qué es. Bien, 1250. 200, 1100, 1200. 1250. Bien, acá tengo el depósito. Da igual si vayas para arriba o para abajo, porque tiene 17 hectómetros, 14 hectómetros. Bien, entonces, acá ¿qué haría yo? Volvemos a hacer lo mismo de recién. ¿Me van siguiendo el hilo? Si no, pregunten. Lo que quieran preguntarme, lo preguntan. No tengo drama. Yo, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, dale. Mirá, el segundo caso no vi las consignas bien del práctico, o sea, estás haciendo varios casos donde tengo el depósito. El primero el depósito en cero y ahora en la progresiva. Claro. Ah, está bien, no había leído eso. Perfecto. Bien, dice yacimiento depósito en 1250 Bien. al inicio y al final. Acá ni Listo, idea. perfecto. Lo he hecho como he querido. No, lo hice así, ¿sabes por qué? Bueno, ella había puesto acá depósito de inicio. Bien. Entonces lo hice inicio, depósito 1250 y después he puesto el del final acá. Dale, Bien. perfecto. Bueno, Gracias. voy a marcar, de nada. Voy a marcar con una línea roja. La línea 1, ¿se acuerdan? Esto. Tengo acá mi línea 1, mi línea de tierra. Mi línea 2, paralela a esta, pero donde cierra el diagrama. Bien. Yo tengo que trabajar entre estas dos líneas. Bien. Y acuérdense, sentido racional del transporte, como les dije, eso se hace solo en la tablita, no es que se tienen que estar fijando. Y lo otro, que las cámaras abiertas estén lo más cerca posible del... ¿Cómo se llama esto? Del yacimiento depósito. Bien. A ver.
Ahora empecemos a trazar. ¿Vieron cuando hice yo hace rato uno? Dije, bueno, lo hice por acá, después lo fui viendo. A veces ustedes trazan y dicen está bien y después se terminan dando cuenta que está mal. Les puede pasar que se lo mandan al profe. Hasta a mí me puede pasar. A uno de los chicos estaba viendo y le dije que era de una manera y después me di cuenta que no. Eh, es complicado, hay que agarrarle la mano y es como que tenés que estar encima mucho tiempo para ir analizando esto. Sepan desde ya que es un tema que sí o sí se lo toman en el final. Bien. O en la integración también se toma. Si bien en la integración es que ustedes hacen una presentación, les van a preguntar cómo se hace todo. En este caso, este tema, porque es el más complicado. Bueno, acá yo siempre voy a la segura, porque ¿qué dije? Acá, esto ya está por encima de la línea 1. No puedo trabajar, porque mi línea 2 está por abajo. Eso ya sé que va a quedar cerrado. Acá no voy a hacer lo mismo que allá, porque diría, che, puedo hacer eso de que dejo ahí la cámara abierta. No, porque si lo dejo ahí, bien, eh, mi, mi cámara abierta va a quedar lejos de acá de mi línea, de mi depósito de yacimiento. Entonces yo acá lo que haría sería por lo menos llegar hasta acá. Bien, acá ya sé que me queda otra cámara cerrada. Bien, y yo acá, ¿cómo seguiría? Ahora como lo estoy viendo, yo llegaría hasta acá. Bien, cámara 1 cerrada, cámara 2 cerrada, cámara 3 cerrada, es decir que se compensan. Y acá yo bajaría enteramente hasta acá y esta me quedaría abierta, esta cámara. Bien, al principio, bueno, yo lo estoy viendo así, estoy analizando qué otra manera puede ser. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que hace rato yo dije esto que tenía acá, todo esto? Bien, como yo tenía que mover todo hasta acá, yo dije esta ordenada, acá analizando en I, ¿dónde puedo salvar esta ordenada? Y justo la tenía para salvar acá, pero acá como que me lo está dividiendo a la mitad. No me sirve hacer esto, no, hasta más o menos acá que era, y hacer esto. No me sirve, me va a quedar una cámara abierta y acá otra cámara abierta. No. Bien, entonces acá estoy viendo que esto no lo puedo, como está, me está dividiendo. Bien, me está dividiendo de un lado y del otro, ¿no? Es como que ustedes tendrían que ver como que son dos diagramas diferentes, uno por izquierda y otro por derecha. Yo acá a mí no me conviene hacer esto y hacer acá, porque acá tranquilamente yo dejo estas cámaras cerradas, por ende, no tengo movimiento en X e Y. Por ende, el transporte total, después el transporte de esta cámara va a ser chico. Bien, y con esta cámara abierta estoy viendo cómo salvarlo antes, pero no tengo acá ordenadas ni para salvarlo para que esté lo más cerca posible de acá, en este caso del yacimiento. ¿Qué podría haber hecho mal? Podría haber dicho, bueno, yo sigo hasta acá. Bien, yo sigo hasta acá y hasta acá. Bien, y esta no lo hacía. Claro, si hubiésemos hecho esto al principio, digo, no, ¿para qué voy a hacer eso? Si acá puedo poner esto, lo puedo salvar acá y tengo la cámara abierta más cerca del depósito del yacimiento en este caso. Yo lo haría así, ¿vieron? Otra vez lo mismo, entre qué progresivas cada el volumen es la ordenada máxima, de acá hasta acá, de acá hasta acá, toda esta línea. El momento de transporte es el área. Distancia en X, distancia en Y, esta solamente va a tener distancia en X hasta acá, y distancia en Y el número de grupo en hectómetro. Distancia media, el momento de transporte. Acuérdense, distancia media, momento de transporte dividido en el volumen. Sería el área dividido en la ordenada máxima. Y cuando tenemos una cámara abierta va a tener distancia en X, distancia en Y. Bien, en este caso esta sí va a tener distancia en X. Para mí, obviamente si alguno de ustedes lo ve diferente, me dicen, no pueden decir no, la verdad que lo veo de otra manera. Para mí esta es la más económica. Acuérdense, no es que están bien o están mal, sino cuál es la más económica. Vamos a la última. Esto acá. La última, bueno, el depósito está al final. Vamos de nuevo a
Vamos de nuevo acá. Línea 1, la línea de tierra. Bien. Línea 2. Voy a estirar esta porque se pasa por acá. Línea 2. Bien. Mi depósito. Decía que estaba al final, ¿no? Sí, al final. Bien. Acá yo tengo mi depósito. Puede estar para cualquier lado, como les dije. Arriba, abajo, da igual. Yo, si vieron acá, yo los ponía para abajo simplemente porque después hacía este grafiquito. ¿Qué hacía en este grafiquito? Indicaba cuando era desmonte y terraplén. Después les voy a mostrar la del proyecto, que es esa. Bueno, empecemos. Acuérdense, tiene que estar entre L1 y L2. Bien, línea. Bueno, a ver, yo en este caso podríamos empezar por acá. Bien, me parece que, bueno, esta es re sencilla porque termina acá. ¿Se acuerdan que hace rato hacíamos acá la cámara abierta? No me sirve de nada hacerlo ahí. Por el simple hecho que, ¿para qué lo voy a hacer ahí? Y va a tener una distancia en X y lo puedo hacer acá, la cámara abierta. Entonces, distancia en X, 0. Bien, esta es mi primera cámara. Me va a quedar distancia en X y va a tener distancia en Y. Listo, queda esa cámara. ¿Por qué? Porque analizando de nuevo las ordenadas, si lo hago de este lado, lo único que hago es tener una distancia en X, o por ende un transporte innecesario. Y acá, si ustedes se dan cuenta, acá yo no puedo hacer nada porque está por encima de L1 y L2 está allá. No puedo irme hacia arriba. Tengo una cámara cerrada. Acá no me conviene hacer nada. Si hago una cámara abierta, lo único que voy a sumar es transporte, sabiendo que esto se compensa. Si sigo por acá, este desmonte, este terraplén con este desmonte. Y acá lo termino. Me quedo esa camarita. ¿Vieron? Este es como el más sencillo de los tres de ver. Me quedo esta gran cámara abierta acá, que me queda en distancia en X en 0. No hay otra manera para mí de hacer acá, de salvar esta cámara abierta. Y estas tres cámaras cerradas. Entonces, de esta manera, quedaría para mí el caso del grupo 14. Ya se los mando en una foto, les mando el archivo, bueno, y les explico bien este tema.